y compartiendo pantalla. Bueno, esta es la segunda clase perteneciente a la unidad 3, que tiene el nombre de lo divino y lo humano, correspondiente al género lírico. Nosotros ya habíamos hablado, bueno, yo ya les había comentado sobre de qué trataba básicamente, ¿cierto? Que estábamos hablando del siglo de oro en la época española, ¿ya? Y donde fue como este siglo de oro compende entre el Renacimiento y el Barroco de la época a nivel europeo, donde se estaba este surgimiento entre el Renacimiento y la época barroca, y donde más hubo un gran apogeo a nivel cultural en España, en cuanto a la poesía, en cuanto a la narrativa, el arte, etc. ¿Ya? Entonces empieza a crear mucho arte, mucha cultura, ¿ya? Y por eso se le denomina siglo de oro, ¿ya? Pero esto solo tiene que ver con España, ¿ya? En España nomás existe este llamado siglo de oro, que está en este compendio entre el Renacimiento y el Barroco. No hay que olvidar, por ejemplo, claro que en España como que igual tiene igual bastantes barreras también, así como geográficas, así como Chile, como que cuesta llegar aquí al país porque acá tenemos el desierto, ¿cierto? La cordillera. En España igual cuesta un poco entrar. Y también en esa época estaba el fuerte, en todo su apogeo, la corona católica en España. Entonces tampoco era como no se iban a empapar ya de lo que se estaba viviendo en Europa en general. Entonces, para ellos siempre, por eso ellos vivieron esto aparte que comprende al siglo de oro que habíamos hablado de las temáticas, que hablaba de lo divino, de la muerte, del amor no correspondido, etc. Y en cuanto a, por ejemplo, esas temáticas a nivel europeo general, ellos ya habían vivido toda esa época, ¿ya? Entonces, el objetivo de esta clase es interpretar expresiones figuradas utilizadas en un poema del siglo de oro para comunicar una idea. Nosotros en la clase anterior también habíamos trabajado el lenguaje figurado y ahora vamos a continuar con este porque igual se entiende que es más complejo, porque estamos hablando, mm, bueno, por una parte es complejo comprender la poesía, y por otra parte, más complejo aún si esta está en este español que es más antiguo, entonces tiene otros modismos, tiene otra forma de escritura, tiene otra forma de expresarse que lo hace un poco más complejo. Entonces, por eso se le dio 2 clases para trabajar en cuanto al lenguaje figurado en estas expresiones. Ya, como actividad inicial, vamos a ver las siguientes imágenes, ya que cada imagen, observa las siguientes 3 imágenes y a cada imagen viene un dicho que las acompañe. Entonces van a responder ustedes qué quieren decir estos refranes, ya qué querrá decir y cómo llegaron a esos significados. Y aquí tenemos el primero que dice, más vale un pájaro en la mano que 100 volando. ¿Qué querrá decir ese dicho? Si alguien puede compartir en audio a través del chat. El siguiente es, una golondrina no hace el verano. ¿Qué querrá decir este refrán? Y finalmente tenemos, en casa de herrero, cuchillo de palo. ¿Alguno de ustedes? Ya bueno, continuamos. Dice, entonces, como ya habíamos hablado del lenguaje figurado, tenemos que decir también que el uso del lenguaje figurado lo que busca, mediante la utilización de recursos retóricos, dotar de mayor fuerza expresiva un texto. Es de uso principalmente literario.
Y entonces, ¿cierto? El lenguaje figurado es predominantemente usado a través de la literatura, ¿cierto? A través del arte, a través de la poesía, etc. Pero no olvidar también que nosotros hablamos de que el lenguaje figurado también se utilizaba, por ejemplo, en textos no literarios, en textos informativos, la publicidad, la propaganda, etc. ¿Ya? Pero, pero principalmente se utiliza en el arte, ¿cierto? En la poesía. Y esta busca siempre a partir de estos recursos retóricos, estos recursos estilísticos, dar una mayor fuerza de expresividad a este texto, ¿ya? Decir algo con otras palabras. Entonces aquí tenemos este versus que tenemos acá, que es uno, que es el lenguaje literal versus que es el lenguaje figurado, ¿cierto? Entonces el lenguaje literal tenemos que decir que el significado de lo que leemos es igual a lo que dice de manera textual. Entonces no hay nada que interpretar, no hay nada que inferir, ¿ya? Por eso decimos que, por ejemplo, en los textos de carácter objetivo, argumentativo, son textos de lenguaje de carácter literal que trabajan mucho, ¿cierto? Que uno no entrega mayores interpretaciones, ¿ya? Que para eso tenemos que inferir, tenemos que trabajar esto, como habíamos trabajado en la unidad anterior, teníamos que buscar estas pistas para poder entender qué es lo que quiere decir el texto, ¿ya? Pero comprende otro trabajo, ¿cierto? Tenemos que ir a otro lugar. Mientras que alguien ingresó, espérenme un poquito para ingresar un participante, a la Fernanda. Ahí sí. Mientras que en el lenguaje figurado, el significado de lo que leemos debe ser inferido, ¿cierto? Debe ser interpretado, ¿ya? Entonces, de ahí viene este concepto del lenguaje figurado, ay, del lenguaje figurado, que es la interpretación versus la literal, que no presta mayores interpretaciones, ¿ya? Entonces, ¿qué tipo de lenguaje es más objetivo y cuál es más objetivo? Nosotros ya hablamos de eso, ¿cierto? Que el lenguaje objetivo tiene el carácter literal que no viene a brindarnos mayores interpretaciones, no necesitamos estar infiriendo alguna pista o algo así, sino que por eso le da ese carácter objetivo, mientras que el subjetivo siempre va a ir de la mano con la interpretación del receptor de este mensaje. Ya. Entonces, la estrategia que nosotros vamos a aprender el día de hoy es interpretar expresiones figuradas en un poema del siglo de oro, ¿ya? Es básicamente lo que estábamos trabajando desde la clase anterior. Por eso, primero, ¿cierto? Teníamos que buscar el objeto lírico, ¿ya? Es decir, de qué se habla, ¿ya? Luego, buscar expresiones de lenguaje figurado que describan el objeto lírico, ¿ya? Buscamos ahí cuáles son las expresiones figuradas, cuáles son estos recursos retóricos que se están utilizando para referirse al objeto lírico. Y luego, el 3, construir el significado de la expresión del lenguaje figurado para interpretar, ¿ya? Entonces ahí vamos buscando, haciendo, a partir de encontrar cuál es el objeto lírico, encontrar qué se dice de este objeto lírico, ¿cierto? ¿Qué expresiones se dicen? Y luego hay que construir e interpretar qué se está diciendo, ¿cierto? Por eso en el A vamos a reconocer la expresión de la palabra que tiene un significado figurado. B, se establecen los sentidos de las expresiones del lenguaje figurado con marcas o señales dentro del texto. C, se aplican conocimientos del mundo para establecer los sentidos de la expresión del lenguaje figurado. Y luego D, se realiza una relectura ya a partir de todos los pasos anteriores de la frase, estableciendo qué quiere decir esta expresión en el contexto. Ya, vamos entonces a leer el siguiente poema, que es de Francisco de Quevedo, que se llama A una nariz, ¿ya? Entonces la idea es que nosotros vamos a leer este texto y vamos a responder las mismas preguntas que habíamos hablado en la estrategia. ¿Cuál es el objeto lírico del poema? ¿Cuáles son las expresiones figuradas que están refiriéndose a este objeto lírico? Y 3, ¿qué significan estas expresiones, cierto? Y entonces este es el poema, que este es aún más complejo y utiliza aún más palabras que son difíciles de comprender. Y dice así:
Érase un hombre a una nariz pegado. Érase una nariz superlativa. Érase una nariz sayón y escriba. Eras un peje espada muy barbado. Era un reloj de sol mal encarado. Eras una alquitara pensativa. Eras un elefante boca arriba. Era Ovidio, perdón, era Ovidio Nazón más narizado. Érase un espolón en una galera. Eras una pirámide de Egipto. Las 12 tribus de narices érase un naricísimo infinito. Muchísimo nariz, nariz tan fiera, que en la cara de Anás fuera delito. Ya, entonces aquí tenemos, ¿cierto? Se entiende bien que se está hablando, de quién se habla, ¿cierto? El objeto lírico es una nariz, y se están diciendo como, se está adjetivando, ¿cierto? Se le están dando muchos adjetivos, se está hablando mucho de, y haciendo estas comparaciones de esta nariz, ¿cierto? Ya que esta nariz está pegada en la cara de un hombre, que está sobre la cara de un hombre, pero está utilizando ciertas palabras que a veces son como medias complejas, ¿cierto? Que no se entienden muy fácilmente. Entonces vamos primero, a partir de el poema, ¿cierto? Vamos a encontrar cuál es el objeto lírico, ¿cierto? Y vamos a decir que el objeto lírico de quien se habla es un hombre que probablemente es el rival del hablante, que posee una nariz muy grande, ¿cierto? Porque la compara con muchas cosas que dice, era un reloj de sol mal encarado, ¿ya? Que lo compara con un reloj de sol que está mal encarado, dice, érase un pez espada muy barbado, entonces lo está comparando hasta con un pez espada. Ya, entonces el objeto lírico dijimos que era un hombre y que puede ser probablemente el rival del hablante lírico de quien está hablando el poema, y posee una nariz muy grande. Luego en el 2 hay que buscar las expresiones del lenguaje figurado que describen el objeto lírico, ¿cierto? Y aquí tenemos 4, que dice, eras un pez espada muy barbado, era un reloj de sol mal encarado, eras una alquitara pensativa. Por ejemplo, alquitara, ese que término, y yo lo comprendía, lo tuve que buscar porque no sabía que era una alquitara pensativa. Y eres un elefante boca arriba. Entonces ahí encontramos las 4, ¿cierto?, expresiones figuradas que describen el objeto lírico, ¿ya? Que están utilizando figuras retóricas también, pues están utilizando, ¿cierto?, la metáfora. Luego hay que construir el significado de la expresión del lenguaje figurado, ¿cierto? Y para eso teníamos 4 formas de encontrar estas expresiones figuradas en este poema, ¿cierto? Y primero había que reconocer en la expresión la palabra que tiene un significado figurado. Ya primero acá dijimos que, por ejemplo, eres un peje espada muy barbado. Y aquí, ¿de qué está hablando? De un peje espada, ¿cierto? Luego dice, eres un reloj de sol mal encarado. Estamos hablando del reloj de sol. Luego estamos hablando acá, eres una alquitara pensativa, de una alquitara. Y luego de un elefante, porque eres un elefante boca arriba. B, se establecen los sentidos, ¿cierto?, de las expresiones del lenguaje figurado con marcas o señales dentro del texto. Es decir, por ejemplo acá, todas las palabras del lenguaje figurado o en un uso fuera del habitual que se observan, tienen antepuestas una conjugación del verbo ser, ¿cierto? Lo que nos permite decir que se trata de atributos del objeto del poema, ¿cierto? Están utilizándose aquí en el eras una guitarra pensativa, eras un elefante boca arriba, era un reloj, ¿cierto? Tiene que ver con el verbo ser, que este es como tal cosa, ¿cierto? Y por eso le está dando atributos, ¿cierto?, a este objeto, le está diciendo esto es tal cosa. Ya, aquí estábamos en lo mismo, ¿cierto? Que decía que eras un pez espada, bla, lo mismo que habíamos descrito anteriormente, y ahora vamos a aplicar los conocimientos de mundo para establecer los sentidos de esta expresión. Para mí, ¿qué es un pez espada? ¿Cierto? Este es mi conocimiento de mundo. Ya, aquí tengo un pez espada, que esto es lo que significa para mí y yo creo que para todos ustedes. Luego tenemos el reloj de sol y aquí, por ejemplo, acá no tenemos esta imagen mental de lo que significa un reloj de sol, o muy pocos de ustedes. Y aquí, ¿cierto? Tenemos esta imagen que lo representa y ahí podemos ver por qué lo estaba comparando con un reloj de sol, ¿cierto? Luego tenemos que es una alquitara.
¿ya? Y aquí tenemos la imagen de una alquitara para que nos vayamos viendo, porque también lo compara con su nariz. Y luego tenemos el elefante, ¿ya? Que hay que imaginarse lo que es un elefante boca arriba. Y finalmente, hay que hacer una relectura de la frase, estableciendo qué quiere decir entonces esta expresión. Entonces dice acá, por ejemplo, eres un pez espada muy barbado, dijimos que estaba hablando de un pez espada. Eres una vez un pez espada humano, ¿cierto? Eso es lo que básicamente está diciendo, lo está comparando con pez espada. Cuando hablamos del reloj de sol, eras una persona fea y con una nariz que sobresale, ¿cierto? Y luego de la alquitara era un aparato para destilar que piensa o razona. Y luego el elefante, que era una persona con su nariz parece una trompa, ¿cierto? Eso es lo que quiere decir básicamente. Entonces aquí a partir de todo esto, de esta construcción, esta relectura, estamos diciendo, ¿cierto? Que se dice, ¿cierto? Del objeto lírico, a partir de estas expresiones figuradas, ¿cierto? Estamos diciendo que está haciendo básicamente solo comparaciones, ¿cierto? De que esta persona, este rival, ¿cierto? Del hablante lírico, es una persona de una persona, ¿cierto? Malagraciada, ¿cierto? Que tiene una nariz muy prominente y eso lo hace ver aún más malagraciado, ¿cierto? Y, y no sabemos más porque no agrega que, por ejemplo, si tuviera esta nariz tan fea, que por eso lo hace que, por ejemplo, no se merezca a alguien o algo, no sabemos si tiene más allá de que solamente tiene, le tiene, por ejemplo, entre comillas, mala a la otra persona, o solamente lo hace porque a lo mejor tiene un amor no correspondido, etcétera. No tenemos otra información a partir del poema. Ya, ahora ustedes van a tener que hacer básicamente lo mismo, encontrar el objeto lírico, ¿cierto? ¿Cuáles son las expresiones figuradas de este objeto lírico que puede encontrar en este poema? Y luego identificar qué significan estas expresiones figuradas, ¿cierto? A partir de esos 4 pasos. Entonces ustedes van a tener que aplicar independientes en su casa, como práctica independiente, esta estrategia, con el poema A una rosa de Luis Góngora, que dice, ayer naciste y morirás mañana. Para tan breve ser, ¿quién te dio vida? Para vivir tan poco, estás lúcida. Y para no ser nada, estás lozana. Si te engaño, su hermosura vana, bien presto la verás desvanecida, porque tu hermosura está escondida, la ocasión de morir muerte temprana. Cuando te corte la robusta mano, ley de la agricultura permitida, grosero aliento acabará tu suerte. No salgas, que te aguarda algún tirano. Dilata tu nacer para la vida, que anticipa tu ser para tu muerte. ¿Ya? Entonces ustedes, a una rosa, ¿cierto? Que ya sabemos que el poema se refiere al nacimiento, ¿cierto? De esta rosa, ya que por eso le dice que ayer nació y va a morir mañana. Y también sabemos que, por ejemplo, aquí tenemos la marca textual que es femenina, ¿cierto? Porque acá dice, para vivir tampoco estar lucido, ¿ya? Que tenemos esta marca textual que a veces el texto no nos dice si este pertenece a género masculino o femenino, ¿ya? Eso es lo que tiene igual lo rico de la poesía, que a veces no sabemos si está escrito para un masculino o un femenino. Ya. Y como actividad de cierre, vamos a leer el siguiente verso que dice, no salgas, que te aguarda algún tirano. Y vamos a responder, ¿qué interpretación le podemos dar al tirano, a la palabra tirano? ¿Qué significará tirano para ustedes?
Ya bueno, entonces yo después voy a subir la guía, ¿cierto? Igual que la clase anterior, con el PowerPoint, se los voy a subir a Classroom, se los voy a subir a WebClass, que van a tener la guía y este PowerPoint, ¿ya? Y ahí van a poder responder en la actividad inicial, en la actividad de desarrollo, ¿ya? Que es la aplicación de la estrategia de aprendizaje de esta clase, y luego responder la actividad de cierre para que me la envíen. Recuerden que a partir de las clases que vamos a realizar, ustedes irían con un punto base a partir de estas actividades para su prueba de cierre de unidad, ya que habíamos hablado que esta va a ser el 20 de noviembre, ya cuando se cierra la unidad básicamente. Recordar también nuevamente para que quede grabado en estos momentos que el próximo lunes 2 de noviembre tienen la evaluación de Santa María de las Flores Negras de Hernando de Raletería, que está también subida en Classroom, ¿ya? Y está subido en WebClass, pero está junto con el PowerPoint ahí en un archivo PDF. No está subida en la plataforma como un libro porque no está cargado el libro, ¿ya? Entonces yo me fijé, revisé y no está así. Eso por eso yo se lo subí en PDF, ya para que estén preparados para la próxima clase, ya que viene una próxima evaluación, ¿ya? ¿Alguna pregunta, duda, consulta?